Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Es una alegría poder compartir con ustedes este día del Señor, un día especial para nosotros porque es el día en el que nuestro Señor resucitó. Tenemos este recuerdo maravilloso del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando guardaban el día de reposo, recordaban la creación y la liberación de Egipto. Nosotros recordamos, sí, la creación, pero la nueva creación y la liberación de nuestros pecados. Algo realmente maravilloso. Vamos a orar y luego entonces analizamos las Escrituras. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos este día especial, Señor, este día maravilloso. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por esta nueva creación, por esta salvación maravillosa, esta liberación que nos has dado de nuestros propios pecados. A ti sea la gloria, Señor. Rogamos ahora, Padre, enséñanos tu palabra, permítenos entenderla y aplicarla a nuestros corazones. Oramos que tu Espíritu Santo haga eso en nosotros, que cada uno de los que estamos aquí seamos impactados positivamente por tu gloriosa palabra. Señor, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 3, verso 20 y 21. Dice allí, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Son dos pasajes de los cuales pretendo sacar un punto de cada uno, en los cuales el Señor nos muestra su forma de trabajar por el reino. El Señor Jesús es el mejor ejemplo en todas las áreas que pudiéramos pensar o imaginar. Es el mejor ejemplo para la vida cristiana. Es el mejor ejemplo para los cristianos y aún para los no cristianos. El mejor ejemplo de responsabilidad, de vida fructífera, de santidad. En cuanto a ser trabajador, es el mejor ejemplo también en no tener pereza, ni negligencia, ni ningún tipo de descuido en las responsabilidades que él tuvo. En todo eso nos da ejemplo y bueno, podemos entonces un día como hoy, precisamente el día del Señor, honrarlo, exaltarlo por tan excelente ejemplo que nos da. Entonces pudiéramos decirlo, si quisiéramos aprender a ser buenos trabajadores, mirando al Señor Jesús aprenderíamos muchas cosas. Sin embargo, bueno, su trabajo, su labor tenía que ver con la salvación. Entonces, el título de esta enseñanza es El compromiso de Jesucristo con mi salvación. Y pensemos en eso, el compromiso de Jesucristo con mi salvación. Vamos a analizar qué tan comprometido estaba y lo que esto debería impactarnos a nosotros. Como les dije, vamos a tener dos puntos. El primero será ver el compromiso como tal y el segundo punto es ver cómo la gente reacciona al compromiso del Señor. Esos son los dos puntos, el compromiso como tal y cómo la gente reacciona al compromiso del Señor. Entonces, veamos el primero, el compromiso como tal. El verso primero, el verso 20, es el clave. Vamos a analizarlo. Se dicen varias cosas allí. Primero un poquito del contexto, porque estoy sacando solo dos versos que a veces nos dejan ahí como que no sabemos de qué está hablando. El Señor va a empezar aquí lo que se llama su segundo viaje por Galilea.
Todo eso es el gran ministerio del Señor en ese sector de Galilea. El Señor se dedicó a esta región fuertemente. Ahí dedicó tiempo y esfuerzo. Predicó, sanó, liberó a las personas de los demonios. A mucha gente de toda esta región la bendijo. Y aunque no se ha ido del todo, va a empezar lo que se conoce precisamente como su segundo viaje. Es una segunda etapa donde ahora van a predicar también sus apóstoles. En el primer viaje por Galilea lo hizo solo. Como que no se ha ido todavía de Galilea. Y vuelve e inicia, pero ahora inicia con involucrando a los apóstoles, involucrando a los discípulos. Marcos nos está narrando uno de los días más difíciles de la vida del Señor. Este es uno de los días más difíciles, más pesado. No es el único. Eso sí debemos saberlo, porque el Señor, como veremos, el Señor estaba comprometido con salvar a las personas y por eso podemos ver en él muchos días complicados. Por ejemplo, en la víspera de su muerte. ¿Ustedes recuerdan cómo él llevó a unos discípulos a orar y ellos no podían orar, ellos se quedaban dormidos? Y pudiéramos tener la tendencia de decir, no, terribles estas personas, cómo se iban a dormir. No, es que ese fue un día de los pesados. Ese fue un día de los pesados y era tarde y aún así el Señor estaba orando y les dijo a ellos que oraran y ellos ya no pudieron. Y el Señor les dijo precisamente las palabras tan maravillosas como que entendamos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, se cansa. Así que son días pesados. Este día que estamos leyendo es uno de esos días, a tal punto que son días que hasta les han puesto nombres. Uno lee libros de personas que comenten acerca de este día y, por ejemplo, alguien dijo, este es el día o un día de mucha actividad, pero no lo está diciendo como queriéndonos decir que hubo mucha actividad, sino poniéndole nombre a ese día, como el día de la mucha actividad. Ya que es un día pesado. Por supuesto, claro, si leemos con cuidado, así es. Note, el verso 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ahí lo notamos. El asunto está pesado. Ellos están trabajando tan fuerte, tan duro. Hay tanta gente, hay multitudes que ellos ni siquiera pueden comer. Entonces, el asunto es que ellos volvieron a su casa en Capernaum y al llegar ahí, la gente se enteraba que el Señor había llegado y entonces iban a oírlo, iban a pedirle cosas, etc. Entonces, nos hace pensar que todo el ministerio del Señor, desde que Él se dio a conocer, se volvió un ministerio con mucha actividad, se volvió un ministerio muy ruidoso. Tenemos que entender que muchedumbres iban detrás de Él. Y eso lo dice Marcos y los otros evangelistas. Por ejemplo, capítulo 1, verso 33. En el 1:33 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense, toda la ciudad, por supuesto, puede ser un lenguaje hiperbólico, un lenguaje exagerado, sin embargo, la idea es que eso estaba lleno. La puerta, ahí estaba la gente. Capítulo 2, verso 2, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a la puerta. ¿Os notan? Ni siquiera cabían ahí, estando lleno el lugar y afuera, mucha gente. Y ahora, el pasaje que tenemos hoy, capítulo 3, verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Mucha gente venía al Señor y entonces esto representa mucho trabajo, porque por un lado les predicaba públicamente, pero luego trataba asuntos personales, que si la persona estaba enferma, que si había un endemoniado, que si había una situación particular en la cual él les aplicara el evangelio
a la persona, como por ejemplo en el caso de Zaqueo. Él fue a almorzar a la casa de Zaqueo y a predicarle el evangelio específicamente a Zaqueo. Así que el Señor no solamente predicó así en público, sino que le dedicó tiempo a muchísimas personas. Se puso a hablar con ellos, ya fuera que ellos vinieran donde él estaba, o ya fuera que él fuera a la casa de ellos y iba y les predicaba. Así que el trabajo era arduo, trataba con las personas públicamente y también individual. Esa era su dinámica y lo que vemos en las escrituras. Y también así es el ministerio, ustedes lo notan. Se predica públicamente, pero hay que hablar en privado. La gente entonces venía al Señor Jesús para oír su predicación, para hablar con él de sus pecados. Algunos solamente venían a buscar una sanidad o a ver alguna sanidad que el Señor hiciera en otro. También a la libertad de las personas, de los demonios. Habían muchos endemoniados. En ese tiempo se cree que había una actividad demoníaca fuerte, preciso porque el Señor había venido, porque el Señor estaba aquí. Y ahora, noten que los apóstoles están en lo mismo. Ahora ya el Señor no está haciendo esta tarea solo. Ellos están en lo mismo, están en esta misma actividad, porque noten cómo lo dice el verso 20. De modo que ellos ni aún podían comer pan. Esto es que el Señor los ha involucrado, el Señor los ha metido en estas tareas, ya les está delegando tareas y ellos estaban ahí en la misma dinámica y con un ritmo fuertísimo. Por ejemplo, capítulo 3, versos 14 y 15. 5 versos antes de nuestro verso dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, verso 14 y 15, el Señor organizó el grupo de 12 y le dio sus tareas. Entre esas, las mismas que él hacía: predicar, sanar, liberar de los demonios. Y ahora, 5, 6 versos después, están haciendo la tarea. El Señor está predicando, ellos también, todos están ahí trabajando fuertemente, de tal manera que ni siquiera pueden comer. Ahora tenemos 13 personas predicando el evangelio oficialmente, liderados, por supuesto, por el Señor Jesús. Entonces, imagínense, estaban ahí tratando el perdón de pecados, y entonces el Señor Jesús es el único que podía liberar a las personas. Hay que creer en Él, y todos los 13 están hablando de eso, están predicando eso, están hablándole a las personas que tienen pecado en su corazón, que tienen que arrepentirse, que el único que los puede librar de eso es el que estaba ahí, Jesús. Era el único que podía salvarlos de sus pecados. Estaban enseñándoles que la gente no se puede salvar a sí mismos. Todo lo que enseña el Evangelio, que deben acercarse arrepentidos al Señor, que deben arrepentirse y de tener una vida sin Dios y que ahora deben tener al Señor. Y esas multitudes estaban ahí oyéndolos, entendiendo estos asuntos. Les preguntaban cosas como: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo obtengo perdón de pecados? ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es creer? ¿Cómo debo creer en Jesús? Y los 13 estaban predicando, sanando y liberando gente en ese proceso. O sea que era un tiempo maravilloso y un tiempo de la obra de Dios, de todos estos asuntos. El puritano Matthew Henry le llama a esto un huracán de oportunidades para aprovechar. Un huracán de oportunidades. Al haber multitudes siguiéndolo, bueno, esto se salía de control. Hay algo interesante en el pasaje, y es que la gente se agolpaba a oír al Señor, ya sea sinceramente o no. Los que querían oírlo sinceramente, bueno, iban y le prestaban atención. Otros se agolpaban porque solamente querían ver los milagros y cosas así. Pero había mucha gente que estaba interesada de alguna manera en el Señor. Pero piensen esto: ¿cuánta gente está interesada hoy en el Señor, en la iglesia, en la predicación?
todo lo contrario, ¿cierto? Piénselo así, si nos vamos tocando puerta por puerta, ¿cuántas personas nos van a decir, bueno, entre y predíqueme? ¿Cuántas? Muy pocos o ninguno. Hoy, ¿cierto? Realmente lo que empieza a ocurrir es que las personas empiezan como a sacarle a uno el cuerpo, ¿cierto? Como a decir estoy ocupado o algo así. Seguramente muchas personas mirarán por la ventana y dirán, no ahora que llegaron los evangélicos. Entonces note cuánta gente uno invita a la iglesia y los anima a la iglesia y le sacan a uno el cuerpo. Voy a ver si tengo tiempo, voy a ver si puedo, si no puedo, si no se me atraviesa otra cosa. No están interesados en las cosas del Señor. Entonces algo bueno que hay en nuestro pasaje es que mucha gente estaba interesada. Así no haya sido sinceramente. Porque, por ejemplo, en Juan 6 nos damos cuenta que algunos estaban interesados en que el Señor fuera su rey, en que el Señor les siguiera dando de comer. Pero estaban ahí muchos y lo oían, lo escuchaban. Entonces, bueno, necesitamos, hermanos, que el Señor ponga algún interés, algún ánimo en las personas para que escuchen la palabra del Señor. Porque si no hay ningún ánimo, pues van a cerrar los oídos. Y la Biblia nos enseña que esa es la obra de Satanás, que la gente no escuche el evangelio. Necesitamos orar y pedirle al Señor que la gente al menos quiera oír o abra la oportunidad para que se le predique el evangelio. Hay una anécdota muy interesante en el ministerio del pastor Robert McChain, un hombre que murió a los 31 años. Y la historia cuenta que había cierto interés en el evangelio en su tiempo. Por ejemplo, cuenta que él iba en un caballo y pasó por un lugar donde sacaban harina y habían algunos trabajando ahí y él simplemente les dice, ¿ya les predicaron el evangelio? No, entonces vengan. Y oían el evangelio, imagínense. Algo maravilloso. Pero noten, hoy las personas no quieren oír al Señor. Entonces, Marcos nos está narrando un tiempo donde querían oír, donde tenían algún deseo de oír, donde habían oportunidades muchísimas por multitudes y solamente hay 13 predicadores, 13 para montones de personas, porque las expresiones que utilizan los evangelios son multitudes, muchas personas, así que se salía de control. Lo bueno, esos 13 estaban predicando el evangelio y especialmente nuestro Señor Jesús como su líder, liderando este trabajo, su modelo a seguir. Ellos hacían lo que él hacía. Y si ellos no estaban comiendo, ¿por qué sería? Porque él, primeramente, no le estaba dando tanta prioridad a el tema de comer. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Trabajaban tanto que no tenían tiempo para comer pan. No tenían tiempo para tomar refrigerio. No tenían tiempo de tomar una comida con tranquilidad. Que está bien, que comieran está bien. Que sacaran tiempo para desayunar, almorzar, cenar, está bien. Pero noten, había tanta gente y había tanta responsabilidad en el corazón de nuestro Señor Jesús que no sacaban entonces el tiempo para ponerse a comer. El Señor no lo sacaba y como que de alguna manera tampoco les daba el tiempo a ellos. Claro, el pasaje tampoco nos dice que ellos estuvieran incómodos por eso ni nada. El Señor Jesús como su cabeza entonces lidera una jornada de arduo trabajo. Y no es la única vez. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando él habló con la mujer samaritana. Pasó algo similar, aunque en esa oportunidad sí lograron alejarse de las personas. Abra ahí su Biblia en Juan, capítulo 4. Leamos del verso 5 en adelante. Juan 4, verso 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, escuchen, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Noten el contexto que nos está mostrando. Ni siquiera tenían con ello algo de comida para solucionar en el camino. Les llegó el mediodía, les llegó la hora de almorzar y no tienen nada. Y entonces ellos tienen que ir a comprar, a buscar qué pueden conseguir. Y bueno, el Señor se quedó ahí. Por supuesto, sabemos por el contexto que la idea era predicarle a la mujer samaritana. El capítulo 4 tiene unas lecciones maravillosas. Pero otra vez, ¿lo notan? Llegó la hora del almuerzo, no hay almuerzo, los discípulos se van a conseguir el almuerzo, pero miren verso 31 al 34, cuando ellos volvieron. El Señor le predicó a la mujer samaritana, ellos llegaron y entonces leemos. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mírenlo, lo que estamos viendo allá en Marcos no es, por un lado, algo esporádico, hacía parte de él. ¿Y de qué se trata? Que el Señor estaba comprometido con sus deberes, que el Señor estaba comprometido con la tarea de salvar personas y era tanto su compromiso que no se preocupaba ni siquiera por comer. Ni siquiera por comer. No, tenía hambre, empezó a predicarle a la mujer samaritana y cuando llegaron se le quitó el hambre. Se le quitó el hambre. ¿Y por qué se le quitó el hambre? No comió nada. ¿Por qué se le quitó el hambre? Porque estaba cumpliendo sus deberes, porque estaba predicando la palabra, porque estaba cumpliendo con la voluntad de su padre. Eso le quitó el hambre, eso pasó por encima de sus necesidades físicas, de su hambre. Como alguien lo dice, aquellos cuyos corazones se agradan en el trabajo de Dios pueden soportar fácilmente grandes inconvenientes para ellos mismos. Preferirían perder la carne de una comida en cualquier momento que dejar de hacer el bien. Y ese es el Señor Jesús. Entonces noten, hermanos y amigos, el Señor Jesús estaba dando literalmente su vida a las personas para que se salven. Literalmente. Miren qué tan comprometido estaba el Señor con la salvación que ni siquiera se preocupaba por comer, teniendo hambre, teniendo sed, teniendo las dificultades propias de todo ser humano, porque es el Dios hombre, estaba tan comprometido con salvar a la persona que podía dejar de lado una cena, un almuerzo o algo y seguir adelante trabajando y sirviendo a las personas. Entonces piénselo de esta manera, ¿qué tan comprometido está el Señor con nuestra salvación? Piensen en eso. ¿Qué tan comprometido está el Señor con nuestra salvación? Y ahí lo estamos viendo. A veces vemos al Señor Jesús muy lejano. A veces lo vemos como que no le importamos o algo así. A veces vemos como que el Señor no está pendiente de nosotros. A veces vemos o sentimos, pero es esa actitud mala de nuestro corazón, de juzgar mal a los demás y por supuesto de juzgar más mal al Señor. Pero pasajes como estos nos muestran que el Señor prefería ni siquiera comer, no comer, con tal de predicarle el evangelio a alguien. Entonces, ¿qué tan comprometido está conmigo y con mi salvación? Totalmente. Totalmente, debemos verlo de esa manera. El Señor está comprometido conmigo. Claro, la máxima prueba de esto es que murió en la cruz. Que aun cuando estaba en la cruz y personas como nosotros le ofendían, Él todavía oraba y decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No le tenga en cuenta este pecado.
Ese, por supuesto, es la muestra máxima de lo comprometido que está, que dio su vida, que derramó su sangre, que murió para salvar pecadores. Pero esta es otra muestra del compromiso tan grande que tenía el Señor para salvar personas. Si tenía muchas personas frente a él, prefería predicarles que comer. Qué maravilloso es el Señor. Miren, la iglesia debe gozarse en que tiene un Salvador responsable, en que el Señor no la va a abandonar, porque nótenlo, el Señor está comprometido con la salvación de las personas. Está comprometido, no nos va a abandonar, no nos va a dejar a medio camino. Va a persistir su obra. Si el plan del Señor Jesucristo es salvar a uno, lo va a salvar y no lo va a dejar. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, o más bien dicho de otra manera, ya hizo todo lo que tenía que hacer, y por eso lo estamos estudiando en estos pasajes. Debemos aprender de esto nosotros también como iglesia. Miren, hay montones de personas muriéndose, yéndose al infierno, y nosotros tenemos una palabra de salvación para ellos. Debemos evangelizar, debemos predicar, debemos hablarles del Señor, debemos tomar nota de cómo el Señor estaba comprometido con el reino, con la iglesia, con la salvación. Porque muchos cristianos creen que solamente ir a la iglesia. No, ir a la iglesia es supremamente importante, pero hay que hablarle a otros que sean salvos también. Debemos imitar a nuestro Señor. Los 12 lo están imitando. Y nosotros entonces somos llamados a esto también, imitar al Señor, predicándoles, hablándoles. Ahora ni siquiera decimos no coman y prediquen, pero prediquen, porque eso es lo que el Señor nos está enseñando. Y miren, los niños, los amigos, noten lo que estamos viendo acá. Jesucristo está comprometido con la salvación. Usted puede mirar el esfuerzo que ni siquiera come. Y como les digo, no fue esporádico. Mujer samaritana, este otro pasaje, o sea, hay varios pasajes que nos muestran, aunque los fariseos lo acusaron de comedor y bebelón. Pero miren lo que estamos viendo. Entonces noten amigos, niños, el Señor Jesús está comprometido con la salvación y tiene un mensaje poderoso, un mensaje que lo hemos conocido desde el principio, que es absolutamente necesario creer en Él, confiar en Él para salvación, arrepentirse de sus pecados para ser librado del infierno. Note, claro, es que el mensaje es un mensaje de vida o muerte. Por eso es que el Señor Jesús estaba comprometido con esto, porque no es un mensaje como, por ejemplo, de que allí están vendiendo televisores más baratos. Es un mensaje de vida o muerte. La gente se está yendo al infierno por sus propios pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna, también la muerte física, pero especialmente la muerte eterna. Y el Señor tiene un mensaje de salvación. El mensaje es que el que crea en Él será salvo. El que confíe en Él será salvo. El que se arrepienta de sus pecados será salvo. Y por eso ni siquiera comía para decirle esto a las personas. Así que noten, el Señor Jesús está comprometido, el Señor Jesús está tomando esto en serio. Tómelo usted también en serio. En segundo lugar, veamos entonces la manera como la gente recibió o vio el compromiso del Señor. Lamentablemente la gente tan habituada al pecado, tan habituada al mundo, la gente tan habituada a las cosas que no importan, tan lejos de lo que sí importa, no ve la bendición tan grande que vemos en este pasaje de cómo el Señor estaba comprometido. A un incrédulo, por ejemplo, podríamos predicarle este pasaje y podría decir, no, pero tampoco como para no comer. Porque para el incrédulo es más importante la comida que el mensaje de salvación. ¿Bien? Por ejemplo, el Señor Jesús hablándole a la iglesia, a los cristianos, en algún momento les dijo,
no os afanéis por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos. Y hay una palabra clave ahí donde dice, porque los gentiles buscan esas cosas. La palabra gentil ahí es sinónimo de incrédulo. ¿Qué es lo que busca el incrédulo? ¿Qué es lo que es más importante para el incrédulo? La comida, el dinero, el vestido, lo material, lo físico. Entonces el Señor Jesús dice, mas buscad vosotros primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas os serán añadidas. Entonces noten, para el cristiano lo que está primero es el reino de Dios, y comida, vestido y cosas de esas están en segundo lugar. Para el incrédulo es al revés. Lo que está en primer lugar son las cosas materiales, y lo espiritual y la salvación del alma, que es tan importante, está en otro lugar donde no debería estar. La gente no entiende estas cosas ni su valor. Ojalá lo entendieran. Oramos para que lo entiendan. Oramos, por ejemplo, para que entiendan un sermón como este. Mire, los padres normalmente se preocupan porque sus hijos tengan ropa, salud, porque sean profesionales, pero no porque sean creyentes. Los esposos muchas veces se preocupan por el dinero, lo cual tiene la parte correcta, pero no se preocupan por guiar a su familia a los pies de Cristo. La gente se preocupa por el dinero, por las posesiones y no por el alma. Pero miren, al Señor Jesús fue al revés. La comida no fue lo más importante. Si tenía que dejar de comer por predicarle a alguien y que ese alguien se fuera al cielo, pues dejaba de comer. ¿Por qué? Porque era más importante el tema del reino de Dios que la comida. Entonces, así debería ser, pero la gente no se interesa por los asuntos espirituales, y lamentablemente hay cristianos que tampoco se preocupan como debieran de los asuntos espirituales. Por ejemplo, cristianos que no asisten a los cultos, que no oran, que no estudian su Biblia, que no predican. Bueno, Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos. Esta expresión, esta palabra, esta expresión los suyos, significa cuando lo oyeron su familia, sus familiares. Ustedes saben que los hermanos del Señor no creían en Él. No sabemos en qué momento creyeron, pero fue después de que murió. Mientras que el Señor Jesús estuvo vivo, su familia no creyó en Él. Sus hermanos no creyeron en Él. Varios pasajes de la Escritura nos muestran, como lo que tenemos aquí, cosas donde Él actuaba mal hacia el Evangelio, donde ellos no entendían el Evangelio, pero luego Santiago, el que escribe la epístola de Santiago, que viene siendo el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, el primer anciano de la iglesia de Jerusalén, pues bueno, lo estamos viendo como anciano ahí y escribiendo libros de la Biblia, porque gracias al Señor vino a creer. Pero el verso 31 nos dice que al principio no. El verso 21 nos dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle, porque decían, está fuera de sí. Imagínense, la familia del Señor Jesús pensó que estaba loco. Cuando se dieron cuenta que el Señor Jesús no comía por predicar el Evangelio, ellos dijeron, está loco. ¿Cómo así que no come? Claro, noten, ¿qué diría el incrédulo? Si lo más importante es la comida. ¿Sí lo notan? Entonces el Señor dice, no, pues yo prefiero no comer y predicarle. Ellos dicen, no, lo más importante es la comida. Ellos pensaron que el Señor había llegado a la demencia. Así que el pasaje nos dice que vinieron a prenderle. Y esa palabra prenderle es muy importante porque es la expresión que se utiliza para encarcelar a alguien. Es decir, nosotros diríamos hoy, vinieron a arrestarlo. Sí, diríamos así, esa sería la palabra que usaríamos nosotros. Es decir, si se necesita ir por un criminal y atraparlo, en la Biblia se usaba la palabra prenderle. La idea es de que ellos pensaron que el Señor Jesús estaba loco, que estaba demente, y que tenían que cogerlo a la fuerza y llevárselo entonces para la casa o para donde fuera necesario. Es decir, que la gente ve el ministerio del Señor como una locura. Y bueno,
si unimos esto con otros pasajes del Nuevo Testamento, pues el Señor siempre nos ha advertido que las personas incrédulas ven esto como locura. Por ejemplo, en un pasaje el Señor Jesús dijo, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Esto significa que si pensaron que el Señor Jesús estaba loco, pues van a pensar que nosotros también estamos locos, predicando lo que él predicaba y haciendo lo que él hacía. Miren, las personas en ver la gloria de su amor, su preocupación por los perdidos, su compasión por los enfermos, por los endemoniados, su compromiso con la salvación de las personas, dijeron, está demente, se enloqueció. Pero ¿cuántos hoy siguen pensando lo mismo? ¿Cuántos hoy siguen pensando que el evangelio es una locura? Mire, por ejemplo, lo que le dijeron a Pablo en Hechos 26, 24 y 25. Hechos 26, 24 y 25 dice, está predicando Pablo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Lo notan? Del Señor creyeron que estaba loco. De Pablo creyeron que estaba loco. Hoy todavía las personas piensan que el evangelio es una locura. Pablo le llama precisamente la locura de la predicación. La gente piensa que esto es loco, que es extraño, que es raro, pero es porque tienen invertido el orden de valores. Si le decimos a una persona, vamos a reunirnos y les voy a decir cómo ganar plata, se llena. Pero si le decimos a unas personas, vengan, que les voy a decir cómo librarse del infierno, no se llena. Y por el contrario piensan que es una locura dedicarle tiempo y esfuerzo a la predicación de la palabra. Es de locos. Ellos piensan que eso es una locura. Del Señor creyeron que estaba loco y lo más triste es que su familia fueron los que en este pasaje creyeron que estaba loco. Loco por querer salvar las personas de su generación. Loco por querer salvar las personas de su tiempo. Loco por querer salvar a las personas de sus pecados. Eso es lo que la gente pensó del Señor. Eso es lo que su familia pensó del Señor. Pero el punto crítico es, ¿qué piensa usted de Jesucristo? ¿Qué pensamos hoy nosotros de Jesucristo? Ojalá no creamos que Él está loco. Porque la verdad es que en vez de estar loco, es un bendito Salvador, un amoroso Salvador que vino a dar su vida en rescate por muchos. Que de los millones que irán al infierno, Él vino a salvar, a rescatar multitudes para que no pasen la eternidad en el infierno, para que no pasen la eternidad sufriendo el castigo por sus pecados. El Señor Jesús trajo una palabra de alegría, de salvación a la humanidad, trajo un mensaje de vida, trajo un mensaje que es una buena noticia, que todos los que crean en Él y se arrepientan serán salvos. Esto, como dijo Pablo, no es locura, son palabras de verdad y de cordura, son palabras de verdad, son palabras sabias que usted podrá oír para la salvación. Sed salvos de esta perversa generación, se nos dice en otro lado. Y este fue el mensaje glorioso que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos decir frente a este mensaje? Miren, nuestra reacción al mensaje es clave. El verso 20 nos muestra su compromiso. Ni comía por salvar a las personas. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Cómo reaccionamos frente al Señor Jesús? ¿Qué pensamos de Él? ¿Lo rechazamos? ¿Pensamos que está loco? ¿O pensamos que ese esfuerzo que estaba haciendo era por una verdad? Por la verdad.
de que las personas, si se mueren sin Cristo, serán condenados. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo reaccionamos? Este segundo pasaje, el verso 21, quiere poner el foco en nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente al compromiso tan grande del Señor Jesús? Debemos es admirarnos, debemos es gozarnos, debemos ver que ese compromiso es porque eso es verdad. Debemos darnos cuenta que su compromiso es porque eso es importante, supremamente importante, tan importante que él pensaba es mejor dejar de comer que dejar de predicar. Nos está diciendo eso. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Lo vemos así o concluimos que estaba loco? Entonces, miren, los niños, los amigos, el llamado con esto es que la reacción que se debería esperar de parte de ustedes es que crean en el Evangelio, crean en Jesucristo como Salvador, crean que Él dejó de comer porque este mensaje es supremamente importante, porque es un mensaje de vida o muerte. El Señor estaba comprometido con su salvación, piénselo así, por eso era que hacía las cosas que hacía, porque estaba comprometido con salvar personas. Así es como debemos verlo. Somos llamados por un bendito Salvador, por un amoroso Salvador a esta salvación maravillosa. La iglesia, que ve más claramente ahora, por la gracia del Señor, debería adorarlo, debería exaltarlo, porque por ese esfuerzo es que ahora estamos salvos, por ese esfuerzo que Él hizo en vida, por esos 3 años aproximadamente de ministerio donde trabajó duro, hasta que fue muerto en la cruz del Calvario, es que nosotros vamos a la gloria. No es por nosotros, es por todo lo que Él hizo, porque todo lo que Él hizo se nos imputa a nosotros, porque todo lo que Él logró nos lo regala a nosotros. Y vamos entonces con todas esas virtudes y con todas esas cosas gloriosas a la gloria. La iglesia debería agradecerle al Señor, adorar al Señor, gozarse por su compromiso. Y también copiarlo, seguirlo, comprometernos con la salvación de otros, pensar que otros se están perdiendo y nosotros tenemos el mensaje y predicarlo. Que el Señor nos ayude entonces, la iglesia a asumir esto también con responsabilidad y nuestros niños e invitados, creer en que el Señor Jesús estaba comportándose de esta manera, no porque estaba loco, sino porque si no creemos en Él nos vamos a perder por toda la eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje maravilloso que nos muestra, Padre, esta actitud seria, responsable de nuestro Señor en la salvación y nos llama a nosotros a estar atentos entonces a lo que Él hizo y dijo. Padre, gracias porque por todo ese esfuerzo la iglesia hoy está salva, libre de sus pecados, Señor. Gracias porque vamos a la gloria por este Salvador maravilloso y todos sus esfuerzos. Te damos gloria por Él, por nuestro Señor Jesucristo y rogamos, aplica esta palabra a cada uno de nosotros, Señor. Que seamos transformados por esta palabra, que tu Espíritu, Señor, haga que estas palabras, Señor, tengan de parte de nosotros una reacción correcta. Suplicamos esto, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén.